Cada día tenemos muchas oportunidades de quedar molestos, frustrados y ofendidos. Quizás los planes para ese día no salieron bien, alguien fue grosero en la oficina, o una tarea que debería haber ocupado 1 hora ocupó 3. La vida está llena de inconvenientes, siempre habrá interrupciones y personas difíciles. No podemos controlar todas nuestras circunstancias, pero podemos controlar nuestras reacciones. He oído decir que la vida es un 10% de lo que a uno le sucede y un 90% de cómo se responde a ello. Afronta cada día de modo positivo, con esperanza y esperando el favor de Dios, pero al mismo tiempo, sé realista, sabiendo que la mayoría de los días no saldrán exactamente como tú planeabas. Si estás estresado porque no has seguido tu horario, frustrado porque alguien te ofendió o molesto porque tu hijo no se comió su desayuno, estás renunciando a tu poder. Es bueno tener planes, pero en la primera parte de cada día, somete esos planes a Dios y di: Dios, esto es lo que me gustaría lograr hoy, pero sé que tú tienes el control, y por eso entrego mis planes a ti. Y he decidido de antemano que a pesar de lo que salga a mi encuentro, mantendré mi paz, sabiendo que tú diriges mis pasos y que todas las cosas obrarán para mi bien. Pero hay demasiadas personas en estos tiempos que tienen un enfoque equivocado de la vida. Piensan que no pueden ser felices a menos que controlen todas sus circunstancias y todo lo que salga a su encuentro. Pero eso no es realista. Tienes que llegar al punto en que puedas decir: no tengo que salirme con la mía para tener un buen día. Mis planes no tienen que salir bien para que yo sea feliz. Todo el mundo no tiene que tratarme correctamente para que la vida sea agradable. Ya lo he decidido. A pesar de lo que suceda o no suceda, mantendré la paz y disfrutaré de este día. La Escritura dice que nadie les va a quitar esa alegría. Juan 16:22. Ninguna circunstancia puede quitarte tu paz. Una interrupción no puede quitarte tu entusiasmo. La próxima vez que te veas tentado a estar molesto y frustrado, hazte la pregunta: ¿vale la pena renunciar a mi poder de todos modos? O, este hombre es grosero conmigo en el teléfono, ni siquiera le conozco, ¿vale la pena entregarle mi gozo? O, este compañero de trabajo me dejó solo en una reunión, ¿vale la pena renunciar a mi paz? Puede que no obtengas la victoria, no porque no puedas, sino porque una y otra vez renuncias a ella. La vida es demasiado corta para estar molestos y ofendidos. Si permites que tus circunstancias controlen tu gozo, siempre habrá algún motivo para estar desalentado. Es la economía, es la bolsa de valores, por eso estoy tan deprimido. Deja de renunciar a tu poder. Dios sigue estando en el trono. La economía en el cielo va muy bien. Mientras estés conectado a Él, todo saldrá bien. Tú dices: bien, tuve que cancelar mis vacaciones este año. O, es muy difícil llevarse bien con mi jefe. Este vecino realmente me pone los nervios de punta. He estado orando y pidiendo a Dios que le cambie. Una cosa que he aprendido, dice Joel, es a no orar nunca para que Dios cambie a otra persona sin antes decir: Dios, cámbiame. Incluso si ese vecino ofensivo se mudase, si no aprendes el principio de no permitir nunca que otras personas te roben el gozo, habrá otras 2 personas iguales a él que ocuparán su lugar. Jesús lo expresó de este modo: no se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Observa que es una decisión que tenemos que tomar. Él no dijo: me aseguraré de que sus circunstancias sean perfectas. De ese modo podrán ser felices. Él dijo, en efecto, lo siguiente: las cosas que les molestan en este momento no tienen por qué molestarles. Las personas que les ofenden, incluso si no cambian, no tienen por qué molestarles. Si haces algunos ajustes y cambias tu enfoque de la vida, puedes ser feliz a pesar de esas circunstancias. Hoy te estoy pidiendo que dejes de permitir que personas negativas, desengaños e inconvenientes te roben tu gozo. Tienes que mantenerte firme y decir:
Este niño me pone nervioso. Le quiero y me sobrepondré a ello. No dejaré que esto me controle. O este jefe gruñón se lanza a mi garganta sin motivo alguno, pero no voy a permitirle que me arruine ningún otro día. Eso es lo que significa no renunciar a tu poder. Tienes que estar decidido a disfrutar de tu vida. Una mujer me habló una vez sobre un familiar muy odioso de su esposo, que repetidamente le hacía comentarios cortantes y humillantes. Cada vez que estaban en reuniones familiares, invariablemente ese hombre decía algo que a ella le ofendía. Se molestaba y eso le arruinaba el viaje. Llegó a un punto en que ella ni siquiera quería ir a las reuniones familiares de su esposo. Finalmente le dijo a su esposo: «Tienes que hacer algo al respecto. Él es familia tuya». Ella esperaba que su esposo dijera: «Tienes razón, cariño. Él no debería hablarte así. Hablaré con él y le pondré en su lugar». Pero el esposo hizo justamente lo contrario. Le dijo: «Cariño, te quiero, pero yo no puedo controlarle a él. Tiene derecho a tener su opinión. Puede decir lo que quiera, pero tú tienes derecho a no sentirte ofendida». Al principio, ella no podía entender por qué su esposo no arreglaba esa situación por ella. Una y otra vez se sentía ofendida. Si el familiar de su esposo estaba en una habitación, ella se iba a otra. Si el hombre estaba en el exterior, ella se aseguraba de quedarse dentro de la casa. Todo su enfoque era evitar a ese hombre. Finalmente, ella se cansó de permitirle que tuviera tal impacto en su vida. Un día fue como si se encendiese una luz. Ella entendió que nadie se tomaba en serio a ese hombre y que ella le estaba entregando su poder. Estaba permitiendo que una sola persona que tenía sus propios problemas evitase que ella se convirtiese en la mujer que debía ser. Cuando permites que lo que alguien dice o hace te ofenda, estás permitiendo que esa persona te controle. Cuando dices: «Me haces enfurecer», lo que realmente estás haciendo es admitir que estás renunciando a tu poder. Mientras la persona sepa que puede apretar cierto botón y tú responderás de cierta manera, que puede hacer cierto comentario y tú te ofenderás, y sepa que si ella está afuera, tú estarás dentro, mientras sigas respondiendo de la misma manera, estás dándole a esa persona exactamente lo que ella quiere. Las personas tienen derecho a decir lo que quieran, a hacer lo que quieran, mientras sea legal, y tenemos derecho a no sentirnos ofendidos. Tenemos derecho a pasarlo por alto, pero cuando nos ofendemos y nos enojamos, cambiamos. Si alguien entra a una habitación y nosotros nos ponemos tensos, se debe a que hemos dado demasiada importancia a lo que esa persona piensa de nosotros. Lo que una persona diga de ti no define quién eres. Su opinión de ti no determina tu dignidad propia. Deja que eso te resbale como si fuera agua sobre el plumaje de un pato. Esa persona tiene todo el derecho a tener una opinión, y tú tienes todo el derecho a pasarla por alto. He descubierto que algunas personas sienten que su llamado en la vida es señalar lo que otros hacen mal y lo que otros se están perdiendo. Constantemente son críticas y siempre encuentran faltas. No hay nada que les guste más que seguir ofendiendo a alguien, discutir y estar siempre a la defensiva. Elévate por encima de eso. No tienes por qué estar de acuerdo con esas personas. No tienes por qué ganarte su aprobación. Déjalo pasar y sé quién Dios te ha creado. Incluso el gran líder Moisés tuvo que tratar con familiares que no aprobaban a la mujer que él había escogido como esposa, porque era de nacionalidad diferente. Ellos criticaron a Moisés públicamente, diciendo: «No estamos de acuerdo con eso. Nos negamos a aprobar este matrimonio». Pero en su interior, Moisés sabía que estaba tomando la decisión correcta. Él no discutió con ellos, no se ofendió ni los criticó. Él mantuvo su paz. Al final resultó que la persona que fue más crítica verbalmente con la novia tuvo lepra y poco después se alejó. No tienes que responder a cada crítica. No tienes que demostrarle nada a nadie. Tan solo permanece por encima y permite que Dios pelee tus batallas por ti. Algunos que se cruzarán en tu camino sencillamente no quieren la paz contigo.
A pesar de lo que digas o hagas, ellos no estarán conformes. Incluso si tú cambiases, ellos seguirán encontrando alguna razón para ser críticos. Tienes que aceptar el hecho de que, a pesar de lo que hagas, algunas personas nunca estarán en paz contigo. Yo tenía un coche deportivo muy bonito, dice Joel, cuando comencé a salir con mi esposa, Victoria. Yo tenía unos 20 años y quería impresionarla, así que mantenía ese coche impecable. No tenía ni un solo arañazo. Entonces, una noche iba conduciendo desde la casa de Victoria y tuve un accidente. Estaba atravesando un cruce. El semáforo estaba verde. Otro coche que iba en la misma dirección giró a la derecha desde el carril incorrecto y chocó contra la parte trasera de mi deportivo, dándole la vuelta. Después de tomar unos momentos para calmarme, salí de mi coche. Yo sabía que el accidente no había sido culpa mía, y yo soy una persona calmada por naturaleza. No hay muchas cosas que me molesten. Revisé mi impecable coche y la parte trasera estaba totalmente destruida. En ese momento, el otro conductor salió de su coche. Estaba muy oscuro, pero yo pude ver que quizás él tendría unos 50 años. Comenzó a gritar, quejarse y maldecir, y entonces dijo: «Muchacho, aprende a conducir. Estoy furioso contigo». Yo pensé: «Soy yo quien debería estar furioso». Él giró desde el carril incorrecto. Él estaba aproximadamente a 1 metro de distancia, y yo podía ver que su furia aumentaba. Entonces él comenzó a correr hacia mí, como si quisiera pelear. Mi primer pensamiento fue: ¿qué envergadura tiene? Cuando se acercó medio metro, vi que me doblaba en tamaño. En aquel momento tuve una revelación. Aquella era una batalla que no valía la pena luchar. Me dirigí al otro lado de mi coche. Dirás: «Joel, ¿quieres decir que fue usted un gallina?» No, solo quería vivir. Él encajaba en esa categoría de personas que no estarán en paz conmigo. Cuando Jesús envió a sus discípulos a ciertas casas, les dijo que hablasen paz sobre cada persona en cada casa. Y dijo: si ellos no la reciben, entonces la paz que les ofrecen regresará a ustedes. Eso me dice que si haces todo lo posible por estar en paz con la gente, incluso si ellos no aceptan tu paz, la buena noticia es que esa paz regresará a ti de todos modos. No solo disfrutarás de su paz, sino que también se te dará la parte de la de ellos. Cuando haces lo correcto cuando sucede lo incorrecto, Dios lo ve y lo recompensa. 2 amigos entraron a la tienda de la esquina a comprar un periódico y el dependiente los trató con rudeza. Uno de los amigos, después de pagar, sonrió al dependiente y dijo: «Espero que tenga hoy un día estupendo». Cuando se iban, su amigo le dijo: «¿Es ese dependiente siempre tan grosero?» «Todos los días», dijo el otro. «¿Y tú eres siempre así de amable?» «Todos los días». Perplejo, ese amigo le preguntó por qué. «He tomado la decisión de no permitir que ninguna persona me arruine el día», fue la respuesta. Él había decidido no entregar el control de su humor o su actitud a ninguna otra persona. Ese dependiente tenía derecho a ser grosero y maleducado, pero todas las personas a quienes trataba mal también tenían derecho a seguir siendo felices, agradables y amigables.